ninguno de los dos, ¿verdad? Diputado, podemos decir 5, 4, 3, 2, 1, el número que uno escoge. Yo puedo decirle, ¿qué hice yo con esos fondos? Yo con esos fondos los ocupé en la crisis de los terremotos, los ocupé para defender al país del crimen organizado, particularmente del narcotráfico. Los utilicé durante la crisis de los secuestros y los utilicé para investigar la vinculación de las maras con organizaciones delincuenciales. Entonces sí puedo contestarle cuál era el propósito. Uno, de haber gestionado esos fondos, y dos, sus destinos. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿cuál era el proceso? ¿Cuál es el proceso? Usted recibió un cheque de Taiwán y ¿a quién se lo dio? Pues yo se lo di a los afectados, se lo di a las personas que participaban. ¿Dónde depositaron ellos esos cheques? ¿Cómo lo procesaron? Eso es lo que yo no sé, diputado. Yo lo único que puedo decirle, y se lo repito, es que yo nunca agarré un cheque y yo lo cambié o yo lo deposité. Lo entregué de inmediato. Francisco Guillermo Flores, también conocido como Paco o Paquito, nació el 17 de octubre de 1959 en Santa Ana, El Salvador. Era uno de los 3 hijos del matrimonio conformado por el abogado y economista Ulises Flores y la etnógrafa María Leonor Pérez de Flores. Francisco estudió la primaria y bachillerato en la Escuela Americana de San Salvador. Desde niño era muy aplicado y disciplinado, lo que siempre le permitió obtener excelentes calificaciones. Sus padres lo mandaron a Estados Unidos para continuar sus estudios superiores. Francisco se inclinó por la política y obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas. Luego viajó a Inglaterra para cursar un programa de Historia y Literatura en la Universidad de Oxford. En aquel país conoció al príncipe Alberto de Mónaco, con quien cultivó una larga amistad. Luego regresó a Estados Unidos para estudiar un máster en Filosofía en California y un posgrado sobre Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard. En 1983, El Salvador atravesaba el 4º año de la Guerra Civil que libraban los partidos del FMLN y Arena. Ese año Francisco llegó a El Salvador y comenzó su etapa como docente impartiendo clases en la Universidad Dr. José Matías Delgado. A sus 26 años, contrajo matrimonio con Lourdes Rodríguez. De la unión nacieron Juan Marco Flores y Gabriela Flores. Francisco provenía de una familia de la burguesía urbana conservadora, temerosa de la revolución de El Salvador y radicalmente anticomunista. Pese a ello, Flores desde muy joven se adentró al partido Arena, agrupación vinculada a los escuadrones de la muerte que actuaron durante la Guerra Civil. El 9 de junio de 1989, el secretario de la Presidencia, José Antonio Rodríguez Port, padre de la esposa de Flores, cayó asesinado en una emboscada que un comando de hombres armados le tendió en la capital San Salvador. Alfredo Cristiani, quien para ese entonces era el presidente, acusó a la guerrilla de la muerte del secretario. Este hecho impulsó a Flores a entrar de lleno en la política. Para las elecciones presidenciales de 1989, Alfredo Cristiani Burcar conquistó la presidencia y el 1 de junio, tras tomar posesión del cargo, asignó como viceministro de Planificación a Francisco Flores. Luego le asignaron el cargo de viceministro de la Presidencia con funciones de asesor del jefe de Estado y como tal fue uno de los arquitectos que ayudó a crear el plan de acción para dar cumplimiento a los acuerdos de paz que se firmaron con el FMLN en México en el año de 1992. Francisco Flores ostentó el cargo tanto de diputado como presidente de la Asamblea Legislativa. A principios de 1998, anunció que se postulaba a la presidencia de la República. El partido Arena lo acogió por aclamación como su candidato para las elecciones presidenciales de 1999, junto a su compañero de fórmula, el abogado y notario Carlos Quintanilla Smith. Llegado el 7 de marzo de 1999, Francisco Flores logró la victoria en la primera vuelta con un 51,4% de los votos, derrocando a su contrincante Facundo Guardado, quien obtuvo solo un 29% de estos.
El 1 de junio de ese año, Francisco Flores tomó posesión de la presidencia y se convirtió en el tercer presidente consecutivo de Arena desde 1989. Para esa fecha, el expresidente tenía 39 años de edad. Era el más joven en alcanzar la presidencia en la historia del país hasta ese momento. Poco después de la toma de posesión, Francisco Flores hizo público dos de sus grandes planes. El primero era mejorar la seguridad ciudadana, para lo que requería de 11.5 millones de dólares y 21,000 agentes policiales. Su segundo plan era reactivar al sector agrícola, con el fin de combatir el contrabando y la evasión fiscal. El exmandatario negó la existencia de una crisis económica. Sin embargo, congeló los fondos públicos porque, según él, no contaba con los fondos necesarios para hacer frente a las demandas salariales. También fortaleció las exportaciones firmando tratados de libre comercio con países como México, Guatemala, Nicaragua y Chile. Así, El Salvador y otros países centroamericanos establecieron un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Hasta el año 2000, la moneda oficial de El Salvador era el colón. Sin embargo, el 1 de junio de ese año, cuando apenas cumplía un año en el poder, Francisco Flores le propuso al Congreso la Ley de Integración Monetaria que provocaba la dolarización de la economía a fijar el tipo de cambio nominal de 8.75 colones a $1. Se rumora que aquella propuesta fue diseñada y negociada a escondidas para lograr su inmediato aval, sin importar la opinión de los diputados del FMLN, y el 30 de noviembre de 2000, la Ley de Integración Monetaria fue aprobada por mayoría simple. Así, el gobierno de Francisco Flores aplicó a partir del 1 de enero del 2001 una política económica basada en la dolarización, que dio curso legal al dólar. Con el paso de los años, el colón quedó fuera de circulación. Este cambio de alguna manera afectó a la población salvadoreña, pues creó una cultura consumista de productos importados y no locales, reduciendo aún más la producción interna de productos, una medida que a la fecha pesa sobre la economía del país. Francisco Flores gobernó a El Salvador en el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Salió y entregó el poder sin ningún inconveniente. Años más tarde, el expresidente Mauricio Funes denunció a Francisco Flores a través de un reporte de operaciones sospechosas, también conocido como ROS, el cual fue emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República de El Salvador, quien presuntamente lo mantuvo en secreto por muchos años, pues en su momento no se dio a conocer. Aquel reporte informaba al gobierno de El Salvador sobre una transferencia de 10 millones de dólares por parte del gobierno de Taiwán mediante cheques emitidos a nombre de Francisco Flores. 10 años habían pasado cuando en el año 2014 un fiscal se negó a seguir teniendo oculto el reporte, lo que permitió que se abriera un expediente inédito contra el expresidente Flores. Al poco tiempo se escuchó decir a Mauricio Funes que las autoridades habían encontrado pruebas suficientes que incriminaban a Francisco Flores de enriquecimiento ilícito, luego que los fiscales ubicaran cuentas bancarias a nombre de Flores en Costa Rica, quien había negado bajo juramento tener cuentas bancarias en el exterior. Tras el fuerte escándalo, el expresidente Flores reconoció que pidió donaciones en 2 ocasiones a Taiwán, con el que, según él, El Salvador disfrutaba de una relación privilegiada. Flores dijo que las ayudas fueron recibidas durante los últimos 2 años de su mandato para combatir el narcotráfico y luchas contra el crimen y las pandillas. Además, aseguró: "Nunca recibí un donativo para mí, no lo deposité en una cuenta mía. Nunca lo utilicé para asuntos personales, nunca lo deposité o trasladé a otra cuenta, no era para mí". A finales de enero del año 2014, Francisco Flores fue llamado a una junta ante el Parlamento, pero no se presentó. Su acción alarmó al gobierno e inmediatamente emitieron una orden de captura en su contra, mientras la Interpol lo agregó en la lista de los más buscados. Pero ¿cómo y cuándo se originó este caso? El 13 de enero y 13 de febrero del año 2001, 2 fuertes terremotos sacudieron a El Salvador. Los 2 desastres naturales dejaron más de 1,000 muertos, 8,000 heridos,
1,5 millones de damnificados e innumerables pérdidas. El gobierno de Taiwán se solidarizó con el país y envió $15 millones para ayudar a la reconstrucción y atención de las víctimas, pero aquella ayuda nunca llegó a manos de los damnificados. A raíz de estos hechos, un promedio de 250,000 salvadoreños fueron beneficiados con el Estatus de Protección Temporal TPS, otorgado por el presidente de Estados Unidos de ese momento, George Bush, quien en un discurso dijo que Flores era su gran amigo y que por ende los salvadoreños lo eran también. En mayo del año 2014, Francisco Flores se entregó voluntariamente a los tribunales salvadoreños. Tras celebrarse la primera audiencia, un juez ordenó su arresto y fue enviado a la cárcel mientras avanzaban las investigaciones. Días más tarde, el abogado defensor solicitó prisión domiciliar por motivo de salud, y es que el exmandatario sufría de trombosis en su pierna derecha. Es así como un juez autorizó la petición y Flores salió de la cárcel para permanecer en su residencia. El 3 de diciembre de 2014, el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador pidió enviar a Flores a juicio por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, por haber desviado más de $10 millones donados por el gobierno de Taiwán y por desobediencia a las leyes del país. Según un informe de la Fiscalía, Flores se apropió de $5 millones y desvió 10 millones hacia una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista, partido que había gobernado el país desde 1989 hasta el año 2009. A comienzos del año 2016, otro tribunal pospuso una audiencia mientras esperaba la presencia de testigos de un banco de Costa Rica, donde Flores presuntamente desvió parte de la donación recibida. El 30 de octubre del año 2014, Francisco Flores fue hospitalizado durante 19 días en el Hospital de la Mujer, luego de que los problemas de salud del expresidente se vieran incrementados debido a las acusaciones en su contra. La justicia determinó en el mes de diciembre de 2015 que Flores debía enfrentar un juicio por el escándalo del desvío de la donación de Taiwán. La noche del domingo 24 de enero de 2016, Francisco Flores sufrió un derrame cerebral y un paro cardíaco que lo mantuvo en coma. Le realizaron 2 operaciones para deshacerle el coágulo de sangre en la arteria que le inmovilizó la parte derecha del cuerpo y lo mantuvo sin respuesta a estímulos. Flores permaneció 6 días conectado a un respirador artificial. El 30 de enero de 2016, los medios de comunicación informaban que Francisco Flores, acusado por actos de corrupción, no pudo resistir a sus problemas de salud y había fallecido a las 9:50 de la noche a los 56 años de edad a causa de un accidente cerebrovascular isquémico. Con su fallecimiento, a la Fiscalía le correspondió cesar el seguimiento contra el exmandatario, porque según la ley, al fallecer un acusado se extingue la responsabilidad penal, pero no la civil. Tras haber realizado los actos fúnebres, algunas personas manifestaron que la muerte del exmandatario fue un plan para que no enfrentara a la justicia, debido a que nadie pudo ver lo que estaba al interior del féretro, y sospechan que Francisco Flores salió huyendo del país para disfrutar de los millones que un día se apropió y que le pertenecen a los salvadoreños. Después de su muerte, el escándalo continuó cuando en octubre del año 2021 el nombre de Francisco Flores fue mencionado en los papeles de Pandora, donde aparecía como uno de los beneficiarios de varias sociedades creadas en Panamá entre 2005 y en las Islas Vírgenes Británicas en 2006. La Fiscalía General de la República incautó 6 propiedades de Francisco Flores ubicadas en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y La Libertad, las cuales fueron puestas a la orden del Consejo Nacional de Administración de Bienes. Pero en abril del año 2018, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador resolvió que la familia de Francisco Flores no deberá entregar sus bienes, los cuales podrían haberse adquirido con parte de los millones de dólares donados por Taiwán. Si la denuncia de Mauricio Funes nunca hubiese llegado a la Fiscalía, Francisco Flores fuese recordado como un gran presidente y su fotografía estaría colgada en la galería de expresidentes de El Salvador, pero su nombre será recordado por los salvadoreños
por haber malversado $15 millones destinados para las obras de reconstrucción y ayuda a los damnificados de los 2 terremotos del año 2001. Flores, quien terminó sus últimos meses de vida bajo arresto domiciliario, se llevó a la tumba la lista de nombres de quienes lo ayudaron en la apropiación indebida de las ayudas internacionales que llegaron al país. El pueblo salvadoreño aún tiene la curiosidad y ansia de saber cuál fue el verdadero destino y manejo final de dichos fondos, algo que quizá nunca se llegue a saber. Misteriosos, me gustaría saber sus opiniones sobre este caso. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.